En realidad, lo que he hecho es una cosa intermedia, porque mi intervención estaba previsto que fuese conjunta con Fernando. Cuando nos dijo David que estaba con una fiebre de 39,5, la primera reacción fue entrar en pánico, porque era una ponencia importante, pero realmente como los resultados de la intervención de David y bueno, y del equipo suyo, que lo pongo aquí, ¿no?, de David Gallego, de Jesús Molero, de Cristina Peña también, pues realmente ya eran unas actuaciones en el castillo de Torres que ya habíamos procesado desde la delegación territorial, ya habíamos analizado la memoria final e incluso habíamos contado los resultados ya aquí en la sede del Parque Natural, pues realmente no nos era desde luego desconocida, y de hecho habíamos hecho ya la propuesta, como vamos a ver, de protección, ¿no? De hecho, mi intención era en la intervención con Fernando, utilizando el castillo de Torres, hablar de la protección del paisaje cultural fortificado, viendo qué parámetros se encontraban presentes ya en la propia fortaleza de Torres, dado que si la intervención de David se centraba en la caracterización del propio enclave, desde una lógica más de descripción del castillo y también del poblado cercano, por mi parte lo que iba a hacer era hablar de la inserción de ese castillo dentro del sistema castral de la banda gallega y cuáles eran las interconexiones visuales y cuál era el sistema funcional que rodeaba a ese castillo, ¿no? Con lo cual la intervención mía va a ser una mezcla de las dos, ¿no? Este es el castillo de Torres, que veis en la exposición que tenemos fuera, es uno de los castillos que hemos analizado y que son objeto central dentro del proyecto Fortuna 3. Fue un castillo construido, erigido por la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, en apoyo en lanzas a la Corona de Portugal. Conquistó este territorio y fortificó en este enclave tan especial, ¿no? Aquí vemos el enclave, es absolutamente maravilloso. Esta es la ribera del Múrtiga. La ribera del Múrtiga era una vía de penetración central desde Portugal, y incluso los propios, la información documental obrante en el Archivo Municipal de Sevilla habla de eso, de que todo el mal de Portugal vendrá desde aquí, ¿no?, de esa vereda, en este caso del cauce del Múrtiga, y por eso se fortifica aquí. De hecho dice en las distintas fuentes documentales, llegan a decir que en gran trecho las formaciones montañosas impiden el paso desde Portugal de la frontera, y que por lo tanto es un paso natural estratégico, ¿no? Por lo tanto, si hablábamos antes de los valores de la arquitectura defensiva, el valor estratégico, el valor territorial, aquí también sin duda lo está claramente, ¿no? En el plano que presenté en el día de ayer en mi comunicación está también grafiado claramente el castillo de Torres. Fijaos este plano que hace para el inventario cartográfico de Tomás López, el cura párroco de Encinasola, que era desde luego una mente privilegiada en lo territorial, porque hace un análisis absolutamente preciso. Esta es la ribera del Múrtiga, y fijaos cómo confluye con la ribera del Ardila, donde se fortifica el castillo de Noudar, que es otro de los castillos que ahí vemos. Por lo tanto, en realidad, la vía de penetración desde Noudar por la ribera del Múrtiga, adentrándose en tierras de Castilla, era una vía clarísima que habría que vigilar y controlar. En este mismo mapa que manda el inventario cartográfico en 1788, grafía también el castillo de Cumbres de Enmedio, el de Cumbres de San Bartolomé y el de Cumbres Mayores. Existe una interconectividad visual, como veremos, entre Torres y Cumbres de San Bartolomé. Estos se apostaban sobre la vereda de Portugal, que es un camino que desde Encinasola, que está a pocas leguas de la frontera, suponía la otra vía de penetración pedestre desde ahí, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de dos ejes de penetración desde Portugal, cada uno de ellos protegido, en este caso el de la ribera del Múrtiga por Torres, y en el caso de la vereda de Portugal por una secuenciación de fortalezas que tienen Cumbres Mayores, que visitaremos esta tarde, la fortaleza nuclear, pero que va disponiendo y además se van secuenciando en su construcción. La primera que se construye es Cumbres Mayores, el castillo de mayor tamaño, la centralidad de este sistema castral. Apostado sobre la frontera, a pocas leguas, está el castillo de Encinasola, para controlar ese eje. Torres ya lo estaba en el Múrtiga, para avisar de posibles entradas. Cumbres de San Bartolomé se construye sobre esa misma vereda en interconexión visual con el castillo de Torres, y Cumbres de Enmedio, que está aquí a medio camino. Ahora veremos también que se construye más tardíamente en un eje de conexión con una de las cañadas reales, porque el tránsito de ganado, de los ganados mesteños que llegaban a este territorio,
pues era fundamental, ya que precisamente el portazgo de ganado era una de las fuentes de ingresos más importantes de estas latitudes, ¿no? Bueno, esta es la presentación de David, al que le encomendamos la realización de una serie de estudios de caracterización. Conseguimos desbrozar, fijaos la situación que nos preocupaba del estado del castillo de Torres. Subir a este castillo requiere estar en buena forma física porque está en una cresta bastante pronunciada, como vemos en esta imagen, ¿no? Y claro, no se había hecho nunca nada, ninguna intervención sistemática, y lo que planteamos fue un desbroce. Y yo no sé qué pasa aquí ahora. No sé qué ha pasado. ¿Se ha ido la presentación? Sí, sí. Ah, vale, sí, que se han colado algunas, se han colado unas en blanco, sí, pero sí, vale, ahora sí, yo que era como sí. Vale. Bueno, aquí vemos el proceso, de hecho, del equipo de David y demás, en el proceso de desbroce, que estaban desbrozando y haciendo un control arqueológico para sus levantamientos. Veis la situación, eso estaba totalmente asilvestrado, sin ningún tipo de proceso previo. Nunca se había intervenido en el castillo de Torres y en realidad lo primero que se hizo fue eso, un desbroce general. Se identificaron que elementos arbóreos y arbustivos podían generar una afectación a esa fábrica. Se hizo a través de distintos drones se hicieron vuelos y una representación tridimensional de detalle, que aquí nos traen un poco las imágenes que tomaron. Se hizo también un escáner 3D donde se llevó el equipo para realizar las lecturas paramentales, que aquí un poco nos traía David las imágenes de proceso. Esta planimetría primera, que es la resultante de esta primera intervención, fue una intervención muy modesta en realidad, porque lo único que hicimos fue desbrozar, para eliminar esa vegetación y esos elementos arbustivos que podían reventar la fábrica y que no nos dejaban ver las estructuras. Se conocía bien, veis aquí la traza del castillo. Sin embargo, se conocía peor lo que era precisamente el foso perimetral y lo que son una serie de torres que conformaban un segundo elemento, incluso otras torres avanzadas, así como los caminos de acceso. Y una de las novedades que yo ya le puse en antecedentes, Alfonso Jiménez ya hablaba de la existencia de una iglesia que tendría que estar, una parroquia, una pequeña ermita que tendría que estar bajo la vocación de la Virgen de la Virgen de Torres. Esa Virgen existe, está en Cumbres de San Bartolomé y por lo tanto tenía que estar vinculada al castillo. Finalmente se localizó aquí la planta de la iglesia, incluso se localizó una torre de Oteo que mira exactamente hacia la ribera del Múrtiga y que complejizó ostensiblemente la lectura que teníamos, porque además lo que descubrimos es que no se trataba solo de un castillo aislado que estuviese asentando después del proceso de conquista del territorio el dominio sobre ese punto, sino que era un poblado fortificado donde existía un escalonamiento con un poblamiento muy claro, una ermita y existía también, como digo, esa torre de Oteo estratégicamente dispuesta, mira, además se gira, ahora lo veremos más en detalle, se gira para mirar exactamente hacia la vereda del Múrtiga, de donde todo el mar podría venir, ¿no?, como decían los textos castellanos, ¿no?, de la época. La primera demanda que le hicimos al equipo de David Gallego era eso, partir de una primera planimetría. Se hicieron fotogrametrías, como veis, que permitiesen una lectura estratigráfica paramental, también disponer de una representación tridimensional del territorio que permitiese un análisis más detallado, ¿no? Aquí veis los sectores, ¿no? Y aquí es donde tiene sentido esta intervención también en conexión con la que dará Fernando a continuación, Fernando Cobos, de considerar el castillo de Torres como un elemento monumental, puntual, vinculado a la protección de la piedra, que es lo que ahora mismo hay, es una referencia únicamente a un inmueble, a considerar que ese castillo tiene un foso, tiene un recinto, a considerar que además tiene un poblamiento a él vinculado y otros elementos como baluartes adelantados, y encima hablar del análisis de sus interconexiones visuales, desde su inserción, en definitiva, en un sistema funcional, en un sistema castral donde ¿cuál es su función exacta? Ningún castillo, o sea, si hay una arquitectura que esté vinculada al territorio es la militar y defensiva. Un castillo se construye para fortificar el territorio y no tiene ningún sentido su consideración aislada del resto del sistema en el que se integra, ese sistema funcional, ese sistema castral, donde desempeña una función concreta.
Y como veremos, la función, y ya he adelantado un poco, era la de vigilar ese paso hacia el Múrtiga. Además, se da una paradoja interesantísima, que es el hecho que, ya os digo, se debe su construcción a la primera conquista de este territorio por Portugal y, sin embargo, tras el Tratado de Badajoz, ratificado después ya también en Alcañices, pasa ya Torres a depender a ser un territorio castellano, y lo que se erigió como punta de lanza de la conquista lusa es primera defensa de Castilla frente a Portugal, con lo cual es un castillo construido por Portugal que se convierte en la baza de defensa de Castilla frente a Portugal, ¿no? Aquí vemos, como resultado de esos primeros estudios, el valor que tiene, que no ha habido, como he insistido antes en decirlo, nunca antes se había hecho un análisis arqueológico de detalles. Había trabajos de Juan Aurelio Pérez Macías, se habían hecho pequeñas también prospecciones, se habían puesto en correlación también la existencia de un previo poblado andalusí. Incluso ya veremos ahora en la fase que identifica David Gallego en su estudio, como incluso establece no solo la existencia de un primitivo poblado andalusí que se conquista y se fortifica sobre él, sino llega a detectar indicios de que la estructura de la edificación partiese también de ciertas estructuras andalusíes previas, ¿no? Y como digo, más allá de esas primeras prospecciones y aproximaciones al estudio, nunca se había hecho esto, nunca se había hecho un análisis detallado, primero porque había que desbrozar eso, que eso parecía la selva virgen realmente, y con los ligos conservativos que eso tenía también, porque se podían estallar las fábricas por muchas de esas especies arbóreas y arbustivas, ¿no? Fijaos ya la nitidez con que se ve ya en esta representación más simplificada, tanto el castillo con su acceso flanqueado por dos torres cuadrangulares. Ahora veremos imágenes como desde el propio ámbito de acceso, sin necesidad de subir a los adarves, nítidamente visibles cumbres de San Bartolomé. La existencia de ese foso perimetral, esas torres que conforman ese segundo recinto, incluso de baluartes adelantados, y la gran novedad es haber encontrado aquello que le encomendé, donde estaba la iglesia que acogía la imagen de Torres, esa ermita de Torres, ¿no? Una ermita vinculada a esa repoblación, ¿no? Y esa torre de Oteo, fijaos cómo la torre de Oteo se gira y mira justamente hacia la ribera, ¿no? Aquí veis un poco lo abrupto del enclave, las sectorizaciones. Importante también el trabajo que hicieron, que además lo hicieron en pleno verano. Yo, la verdad que en ese aspecto le comenté cuando vinieron que habían sido unos héroes absolutos, ¿no? Porque en pleno verano subir al Picacho, ese era un auténtico trabajo arduo, ¿no? Y consiguieron localizar también todos los aterrazamientos, zonas de vivienda y los caminos de aproximación, ¿no? Bueno, yo les acompañé también en la subida y la verdad que fue absolutamente agotador, ¿no? El subir y estar allí con ellos ese día, ¿no? Una vez desbrozado, que en este sentido, si nosotros nos costó, quienes vinieron a desbrozar, que venían cargados con las máquinas, yo no sé, uno de ellos era un ucraniano de 2 metros que nos iba sacando caminos mientras subía por el trecho, y fue sorprendente cómo llegó con capacidad suficiente para después ponerse a desbrozar, ¿no? Y bueno, aquí son imágenes un poco de cómo estaba, la traza también de esa iglesia, y un poco del registro primero que hicimos en este primer trabajo, también el tema del análisis del registro material. Y bueno, las imágenes aéreas que se hicieron al respecto, ¿no? Las secciones también que nos permiten identificar el mismo, ¿no? Fundamentalmente es eso, el descubrimiento de algo que realmente no tenía un suficiente nivel de análisis, ¿no? Aquí vemos el ámbito de acceso también, las excavaciones. A continuación, pues eso, interesante también la previdencia de los morteros originales, incluso ahora veremos con algunas grafías, los aparejos, todo el análisis de los usos interiores, también de los espacios dentro, pues fijaos, aquí los grafitos históricos, donde además aquí David insistió mucho en la localización de muchos de ellos y los paralelos que había encontrado y que eran ciertamente interesantes, ¿sabes?
Se hicieron análisis también de los mismos y se sectorizó todo sobre la cartografía. Estos son los caminos que conectaban precisamente, uno que bajaba lógicamente hasta la ribera del Múrtiga y otro que era un camino casi de escape que conectaba ya. Ahí hay una vereda que es un cordel en realidad, que es el cordel Sevilla-Badajoz, hoy así denominado, y que era una de esas veredas de carne de tránsito del ganado mesteño y conectaba precisamente con ese otro camino, ¿no? Las fases del yacimiento, pues eso llegó a detallarlas absolutamente y a vincularlas en esa lectura arqueológica paramental a las distintas fases constructivas, avaladas también por las analíticas. Y esta era un poco también la parte que le pedíamos, ¿no? Aunque el trabajo era inicialmente solo de caracterización, ¿no? Pues sí avanzamos, como veis aquí, en las distintas fases, ¿no? De periodos islámicos, hospitalarios, también las reformas del Concejo de Sevilla y el desmochamiento, ¿no? Además, el Castillo de Torres, ya digo, fue construido por la Orden Militar del Hospital, pero claro, se asienta sobre un enclave andalusí, por lo tanto ese registro va ligado a la primera conquista. Pero es que después, cuando pasa a engrosar el conjunto de fortalezas de la banda gallega vinculado al alfoz, al Concejo de Sevilla, al alfoz en su límite noroccidental, también se hacen reformas. Y es que incluso en las últimas fases llegó a estar ocupado, ¿sabes? Realmente por elementos alcaides que se sublevan contra el concejo e intentan, de hecho, tomarlo. De hecho, finalmente es tomado por la Orden Militar de Santiago, que una vez tomado por la fuerza lo retiene para sí una serie de años, porque le exige al Concejo de Sevilla que esa toma militar tiene que estar compensada en alguna medida. Es decir, que realmente la vida del Castillo de Torres, en este sentido, casi ilustra la evolución histórica también de este territorio, y se ve también en la estratigrafía con los distintos elementos, ¿no? Y esa última fase, que también es interesante, cuando habla de desmochamiento, es que encima ya en el último momento, estos que se sublevan contra el Concejo de Sevilla, la nobleza concejil y determinados sectores de este área de la sierra, en guerra de sucesión castellana no se alinearon con la causa de Isabel, sino que de hecho llegaron a intrigar apoyando a Portugal, con lo cual, claro, tras y las propias indicaciones de la reina Isabel la Católica, se desmocharon todas aquellas estructuras que se habían construido tras la entrada del rey de Portugal en Castilla, y también aquellas que correspondían a eso, a aquellas que estaban en manos de nobles que intrigaban y que no estaban de la causa de la corona, ¿no? Con lo cual, lo que sí pudimos contrastar es que había habido un proceso de destrucción controlada, no derivada de un arruinamiento, sino que realmente, vinculado muy probablemente a ese momento histórico, hubo una voluntad de no darle continuidad a esa fortaleza en ese punto y centrarla más en cumbres mayores, cumbres de San Bartolomé y cumbres de en medio, ¿no? Aquí vuelve a haber un fallo en la presentación. Vamos a ver otra vez la campanita, ¿no? Perdona, que esta es la presentación heredada de David, no sé si es que había puesto cosas intermedias, ¿no? Claro, otra de las demandas que queríamos hacer con ellos, y transita hacia el discurso que ahora veremos a la intervención de Fernando, es claro, estas arquitecturas no se pueden proteger, lógicamente, como una protección con una idea de monumento. Excede también su ámbito de protección la de un entorno, no es un entorno ampliado. Es como veis, simplemente viendo la primera imagen que os traía del Castillo de Torres, es un paisaje cultural fortificado donde existen conexiones complejas, ¿no? Por lo tanto, la propia delimitación del yacimiento ya excede solo lo que es una delimitación arqueológica de lo que es la traza del castillo, que hoy en día la tenemos simplemente dada de alta como un bien inventariado y protegido como BIC por Ministerio de Ley, sin un entorno delimitado. Pero es que la propuesta de protección debe incluir todas esas otras cosas, ¿no? Los caminos de aproximación, las relaciones, los elementos nuevos documentados, como la iglesia, la torre de Oteo, los fosos y baluartes avanzados. También en esa fase, claro, de conflictividad con Portugal, detectamos que efectivamente esos baluartes y torres avanzadas, incluso el propio foso, corresponde a una siguiente fase, no estarían vinculados a la primera construcción hospitalaria, ¿no? Aquí se ven, bueno, distintas imágenes de esa misma cartografía y bueno, aquí con esto, ya con la presentación que yo traía de la mano de Fernando Cobos, para hablar de la inserción territorial de este castillo dentro de la lógica de la banda gallega y del límite noroccidental de la Foz de Sevilla, ¿no? Veis esta imagen de Andalucía.
esta zona norte donde nos ubicamos, que correspondía al límite noroccidental del Alfoz de Sevilla. Haciendo un zoom de detalle, aquí está Torres. Fijaos como desde un punto de vista, en esta representación orográfica, es que se ve perfectamente esa vía de penetración. Era un paso natural. Es que realmente leyendo el territorio se ve que ese era el paso natural. Y este paso natural era la ribera del Múrtiga, donde tenemos ahí a Torres, y la vereda de Portugal era esta otra, que por eso se encuentran en sucesión de continuidad la fortaleza de Encinasola, de Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de en Medio y Cumbres Mayores como eje de este sistema castral que en realidad engloba todo esto, ¿no? Es la defensa periférica del límite noroccidental del Alfoz de Sevilla. Yo tuve oportunidad de estudiar este sistema dentro de mi tesis doctoral y lo que hablé es de ese subsistema castral dentro del ámbito del sistema general, del sistema castral del concejo de Sevilla, que fue estudiado y defendido su naturaleza por varios autores, entre ellos García Fitz, que llega a escribir un artículo hablando de eso, para quienes ponían en duda, dada la heterogeneidad del gran número de fortalezas que estaban bajo el dominio del concejo de Sevilla, quien decía que no conformaban un sistema coherente, porque eran un sistema heterogéneo, que había reutilizado fortalezas andalusíes, fortalezas de construcción lusa, vinculadas a la primera conquista del territorio, como Aracena o como Torres, que hemos visto. Sin embargo, García Fitch dice y argumenta perfectamente que no, que existía un sistema engranado desde un punto de vista logístico y con funcionalidades concretas. Y aquí, desde luego, vemos que no es casual en ningún momento, ni siquiera la secuencia constructiva. Primero se construye Torres, ligado a la primera conquista del territorio, después el Concejo de Sevilla construye Cumbres Mayores, precisamente lo hablaba en la anterior comunicación del día de ayer, precisamente para contraponer el poder sobre el territorio respecto a las encomiendas del Temple y de Santiago. No fue la funcionalidad primera la defensa respecto a Portugal, con la que no existirían litigios hasta años más tarde. Cuando ya ese litigio con Portugal y esa guerra abierta empezaba a amenazar, lógicamente, estos dominios, sí se construye en primera instancia Encinasola, después Cumbres de San Bartolomé y finalmente Cumbres de en Medio, en la zona en que intersectaban esas vías de penetración, como digo, con las cañadas Real Soriana y el Cordel de Badajoz, ¿no? Esta es la ribera del Múrtiga. Fijaos que es que dan ganas, no me extraña que fuese una arteria de penetración, porque te entran ganas de coger caballo y, y meterte desde Portugal a Castilla, que me temo que fue lo que ocurrió, fue la vía de penetración, la ruta de conquista, ¿no? Por eso en esta imagen que vemos del Castillo de Torres vemos cómo se aposta claramente sobre esa vereda, ¿no? Fijaos cómo los usos, la casualidad o el buen uso del territorio quiere que los usos originarios de ganado extensivo siguen siendo los que hoy están presentes en el territorio, por lo cual, por fortuna, hablando además de ese paisaje cultural fortificado, se da la circunstancia de que no ha habido ninguna transformación del medio. Incluso los usos existentes son los que tenemos contrastados como históricos, ¿no? Aquí vemos la traza de esa ribera del Múrtiga, su ubicación estratégica y donde hace un meandro y encuentra un promontorio. Y aquí vemos eso, Cumbre de San Bartolomé, con la que existe, como veremos ahora, una interconexión visual muy clara, Cumbres de en Medio, Cumbres Mayores, Encinasola, conformando unas unidades muy claras, ¿no? Aquí, volviendo al plano, pues lo veíamos, ¿no? Este es el castillo de Noudar, que os decía, desde el límite opuesto de esa ribera, volviendo al plano, aquí lo vemos también muy en detalle. Este es el plano que decía que se integró en el estudio del cartógrafo real Tomás López, ¿no? Y claro, este castillo igualmente, desde aquí, desde Noudar, se avanzaba y se hostigaba, lógicamente, a Castilla, ¿no? También conté en la comunicación de ayer, como a la inversa también, esa guerra misma de sucesión castellana, caballeros sevillanos toman Noudar y atacan precisamente la retaguardia de un ejército y unas huestes portuguesas que estaban penetrando desde Zamora, buscando la conexión con la corona de Francia para derrocar el reino de la corona de Castilla, ¿no?
Y aquí, sin embargo, todo lo contrario. De hecho, se tomó, como digo, en esos años, en ese momento, en ese contexto, y hay cartas que obran en el Archivo Municipal de Sevilla, dirigidas por la propia reina Isabel, diciendo que se realizasen guardas en ese territorio y velas continuas, donde se están turnando continuamente para que hubiese una vigilancia extrema de ese punto, porque entendían que eran de un punto estratégico de penetración, ¿no? Este es el sistema de relaciones de intervisibilidad de todas las fortalezas que están emplazadas en este límite noroccidental del Alfoz, que conformaban la conocida como Banda Gallega. Fijaos esta conexión entre estos dos puntos, el 6 y el 7, que es Torres y Cumbres de San Bartolomé. Si vemos el castillo de Torres, este es el ámbito de acceso, esta es la imagen que os decía. No es necesario ni siquiera subirse a sus adarves, a la muralla, a ninguna torre. Desde el propio ámbito de acceso, al fondo está Cumbres de San Bartolomé. Y esto es clave. Es decir, no es un castillo aislado, es un castillo que después, cuando se inserta y se engrana dentro de una lógica que es la defensa periférica del Alfoz de Sevilla, se ponen las piezas en su sitio. Y ese sitio tiene una lógica territorial y no es una lógica que tenga que ver con el emplazamiento concreta. Por eso, claramente son sistemas funcionales integrados en un sistema castral, que en este ámbito concreto, si el sistema castral es el del Concejo de Sevilla, este es un subsistema castral vinculado a la defensa periférica de su Alfoz frente a Portugal, con lo cual tiene una lógica absoluta. De tal manera que a la inversa, este es el castillo de Cumbre de San Bartolomé, vemos aquí al fondo el castillo de Torres. De eso ya ahora que se puede subir aquí por una intervención que ha hecho el ayuntamiento, no he traído esa foto, pero desde los adarves se ve al fondo Torres también sin necesidad de una imagen aérea. En esta imagen aérea me he molestado en grafiar un poco estos caminos que os decía, ¿no? Esta es la vereda de Portugal, que penetra desde Portugal hacia Castilla, y vemos a Encinasola, el castillo de Encinasola, aprostado en la frontera, a pocas leguas de la frontera, como esa... de hecho, son llamadas, curiosamente, en aquel momento... fortalezas fronteras, ¿no? Porque estaban utilizando el adjetivo sustantivado, ¿no? Y al mismo tiempo vemos aquí la vereda, o sea, la ribera del Múrtiga, que era la otra vía de penetración y que iban en paralelo, y cómo este es el cordel que os digo, hoy en día se llama cordel Sevilla-Badajoz, y era un cordel, una vereda de carne, es decir, un lugar de tránsito de esos ganados mesteños, que además tenemos bien documentados porque existía un litigio siempre por el pago de los derechos de portazgo de ganado, en cuanto que entraban en el Concejo de Sevilla, tras cruzar las tierras del Maestrazgo de Santiago, tenían que tributar, y esos conflictos hacen que tengamos constancia de la importancia de eso. Pero fijaos que es que donde se cruza se fortifica, en el castillo de Cumbre de San Bartolomé, y este es el camino que termina llegando a Torres, y por eso el camino de escape, hay uno que baja a la ribera y otro que enlaza con el camino de escape. Y fijaos este otro, mirando hacia el otro lado, es que además se integra, se inserta en las fortalezas también de Fregenal, que están al otro lado, ¿no? Que vienen ya desde el lado del Maestrazgo de Santiago, de la encomienda de Santiago, ¿no? Y al otro lado, pues vemos aquí a Cumbres Mayores, tenemos aquí una buena representación de Cumbres, pues como núcleo de este sistema castral. Fijaos cómo el camino termina al final en Cumbres Mayores, pasando por Cumbres de en Medio, que también tenía su castillo aquí. Y ahí vemos Cumbres Mayores y se ubica esta última fortificación justamente donde, en este caso, una derivada de la Cañada Real Soriana entesta con la vereda de Portugal para el control de ese espacio. Incluso analizando la toponimia, al lado del lugar donde se emplazaba el castillo, que es su antigua iglesia, la toponimia sigue hablando de Corral del Rey, que era el lugar donde se estabulaba el ganado para precisamente aportar protección a cambio del estipendio, a cambio del pago del portazo de ganado. Y Cumbres Mayores al fondo de este sistema castral. Y a la inversa, desde la frontera con Portugal, desde Encinasola, este es un baluarte ya construido, lógicamente, más tardíamente en el contexto del conflicto con Portugal del siglo XVII, pero aquí está la fortaleza medieval y al fondo aparece también, fijaos, Cumbres Mayores. Cumbres Mayores, sois el referente de este territorio, claramente, y por eso lo resalto, ¿no? Incluso desde propio Cumbres Mayores vemos que no solo en la imagen aérea, donde vemos que aquí aparece el fondo Encinasola, sino esta es la vereda de Portugal, que va recorriendo Cumbres de en Medio,
Cumbres de San Bartolomé y Encinasola, y en este punto donde conecta a su vez con, visualmente con Torres, ¿no? Desde el propio Adarve, cuando esta tarde lo visitemos, podremos ver, si tenemos suerte con el cielo despejado, todas estas fortalezas, ¿no? Al fondo se ve Encinasola, desde el propio Adarve. No es necesario un vuelo aéreo o un dron, o el otro que lo hice montándome en un helicóptero, que todavía me estoy acordando en noviembre con la puerta abierta. Que va a ser un frío tremendo, ¿no? Pero que desde el propio Adarve se ve, ¿no? Y fijaos, Segura de León, imagen casi icónica, ¿no? Desde el propio Adarve del castillo de Cumbres Mayores, ¿no? Y a la inversa, desde Cumbres de San Bartolomé también los caminos que se adentraban en tierras de Castilla, ¿no? Con lo cual, bueno, si analizamos su cuenca visual, como vimos en la ponencia de ayer, pues estaba, sin embargo, la suya más centrada en el control de ese espacio, donde existía un limes de marcatorio, una frontera transversal con las encomiendas templarias y santiaguistas, y aquí vemos eso, a Fregenal con sus dos torres atalayas, la Diguera de Fregenal y también Segura de León, ¿no? Bueno, todas las interconexiones visuales de ese sistema están aquí grafiadas en este esquema, donde hay un punto en rojo significa que cada una de las fortalezas numeradas entran en interconectividad visual, con lo cual es un sistema que tiene una lógica funcional, una lógica también de intervisibilidades y también una lógica, lógicamente, también que tiene que ver con el carácter militar y defensivo de guarda del territorio, ¿no? Con lo cual, bueno, con esta intervención que sirve ya de antesala a la de Fernando, lo que he intentado es trasladar como una fortaleza, por pequeña que sea como la de Torres, al final la dimensión territorial hace que tengamos siempre que estudiarla, no solo en el límite más cercano, donde hemos podido ampliar y convertirla en un poblado ya fortificado y unos elementos que la enriquecen, pero su inserción dentro de un sistema castral y un sistema territorial funcional, ¿no? Estas son las imágenes de los castillos que integraban ese sistema castral, Cumbres Mayores, Encinasola, de la que apenas se conserva la torre del homenaje. Y fijaos cómo desde Encinasola también, se me olvidó antes comentarlo, desde Encinasola también se entraba en interconexión visual con Cumbres de San Bartolomé y con Cumbres Mayores. Con lo cual, claro, desde la propia frontera, a pocas leguas de la frontera, se podía avisar de cualquier penetración lusa, y aquí se ve en la sectorización a través de buffers de 5 kilómetros de la cuenca visual, vemos como efectivamente Encinasola avisaba y era centinela respecto de esas posibles incursiones, como he reseñado antes, con la vista desde allí, ¿no? Y con esto termino ya. La cuenca, el análisis ya a través de sistemas de información geográfica, aunque en este caso es evidente la conexión visual por las fotos que os he dicho, pero fijaos cómo la cuenca visual es clara, ¿no? Está controlando, ¿por qué está aquí Torres? Está controlando toda la ribera del Múrtiga y se ve su cuenca visual cómo se expande a lo largo de toda la ribera, está controlando ese paso, pero importantísimo, entra en interconexión, como hemos insistido, con Cumbres de San Bartolomé, y a la inversa está la cuenca visual de Cumbres de San Bartolomé, que entra en interconexión a su vez también con Torres, ¿no? Bueno, no insisto más en este concepto y simplemente la última reflexión, como antesala a lo que hable Fernando, es no olvidar tampoco nunca la dimensión inmaterial, simbólica, como antesala a la visita que vamos a hacer esta tarde. Simplemente os lo resaltaré cuando estemos allí, ¿no? Pero por verlo aquí con más detalle, veremos que en la puerta de San Miguel está grafiado San Miguel Arcángel, no es casualidad, aparte de la representación vinculada a esa lógica de un lenguaje cruzado, de guerra justa, guerra santa, que está presente en estas fortalezas, en este caso de Realengo. También se da una conexión bastante interesante, que es que cuando se destruyó el primer poblamiento de Cumbres Mayores, que estaba emplazado en los llanos, se llamaba Usera, y fue destruido por una penetración destructiva de los portugueses a mediados del siglo XIII, ahí abajo se mantiene todavía la iglesia de Madalena, cuya primera vocación era la de San Martín, con lo cual, de San Miguel, con lo cual que estuviese representado San Miguel Arcángel en la propia puerta principal del castillo. ¿Qué ocurrió? Que realmente al destruir su primer poblamiento tienen que, y así lo dicen las fuentes cronísticas, ¿no?, que buscaron fortificarse en alto, en un altozano,
crear una fortaleza de piedra donde dicen las fuentes cronísticas que se albergó la población y también el ganado a modo de albacar, con lo cual esa gran fortaleza es esta que acoge a ese poblamiento, que encuentra ese vínculo también de conexión con la primitiva advocación de su iglesia. Y después la poterna del Sol y de la Luna, que bueno, ya lo hemos visto en los proyectos de Inmaculada, también en los estudios arqueológicos de Timoteo, como en realidad hemos debatido mucho sobre ello, como en realidad esta representación del Sol y de la Luna, además de tener esa lectura cruzada y de, claro, siempre el Sol es el Altísimo, que derrota al infiel, a las tinieblas, pero bueno, cuando entra uno por ese eje y entra a un círculo de piedras, que en ese culto pagano se preserva, y de hecho en uno de los menires, no lo ha comentado Timoteo, pero lo veremos allí, se sacraliza una de ellas, y que se hace suyo también, y tiene un simbolismo para que, de hecho, ¿por qué se fortifica ahí? Porque ese círculo de piedra significa ya algo para ellos, y cuando tienen que refundarse porque han destruido su primer poblamiento, buscan ese círculo de piedra, que es un espacio simbólico, mágico para ellos. Inmaculada ha referido que eso, que es un espacio mágico, realmente para ellos existía claramente un simbolismo. Para la Iglesia Católica también del momento, que temía a los adoradores de piedra, y por eso se sacraliza y se intentan hacer suyo esa. Con lo cual, simplemente esto es un comentario ya final, que también en esa protección de los paisajes fortificados, la dimensión inmaterial, simbólica, de representación del poder y representación de valores, en este caso vinculados a la conquista o expansión de la reconquista o la expansión territorial de los reinos cristianos peninsulares, va ligado de esa carga simbólica muy presente en los castillos que vamos a visitar. Así que nada, muchas gracias.